Atención. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando crees que has ganado la vida, solo para descubrir que lo has perdido todo? Dale un me gusta a este video ahora mismo si alguna vez te has sentido así. Y no olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar. Imagina que dejas tu matrimonio por una mujer más joven, convencido de que has ganado la partida de la vida. Estás celebrando en el restaurante más exclusivo de la ciudad, sintiéndote en la cima del mundo. Entonces la ves a ella, tu exesposa, la mujer tranquila que dejaste a un lado. Pero ella no está destrozada, está radiante, transformada y enfrascada en una conversación con un hombre que podría comprar tu vida entera con el cambio de su bolsillo. Esta no es solo una historia de un encuentro casual. Es un relato impactante de ego, arrepentimiento y el momento aterrador en que un hombre se da cuenta de que no solo perdió a su esposa, se perdió a sí mismo. El restaurante, el Cid, era una catedral de discreta confianza. No gritaba su riqueza. La susurraba en la pesadez de las cortinas de terciopelo, el reverente espacio entre las mesas y la forma en que la luz de las velas se reflejaba en el profundo brillo del bar de caoba. Era el tipo de lugar al que Marco Durán traía a las mujeres que quería impresionar. Esta noche, esa mujer era Sofía Vargas. Estaba radiante, su cabello rubio capturando la luz como oro hilado. Su risa una melodía cuidadosamente calibrada, diseñada para encantar. Ella le apretó la mano sobre el almidonado lino blanco. «Es perfecto, Marco, absolutamente perfecto». Marco sintió una oleada familiar de orgullo. Este era su mundo ahora, elegante, moderno y lleno de aprecio. Sofía era la encarnación viva de su nueva vida. Una vida sin la carga cómoda y predecible de sus 15 años de matrimonio con Elena. Había cambiado pantuflas viejas por tacones de aguja, noches tranquilas por noches brillantes, aceptación gentil por ambición voraz. Había elegido la emoción, y Sofía era, sin duda, emocionante. «Solo lo mejor para ti», murmuró, levantando su copa de vino en un brindis. El sommelier había recomendado un Burdeos de 2012, y sus notas ricas y complejas eran un complemento perfecto para su sensación de victoria absoluta. Había superado con éxito el desordenado y doloroso divorcio, y había salido victorioso. Su negocio prosperaba. Su nueva pareja era una década más joven que su exesposa, y sentía una vitalidad que no había experimentado en años. Fue mientras daba un sorbo de vino con aire de autosatisfacción que su mirada se desvió por la habitación. Y entonces, su mundo se tambaleó sobre su eje. Sentada en una mesa de esquina apartada, bañada en un suave halo de luz que parecía otorgarle un brillo casi etéreo, estaba Elena. ¿Su Elena? No. Se corrigió al instante, un pinchazo agudo y amargo. Ya no era su Elena, pero era ella. Reconocería la suave curva de su cuello en cualquier lugar, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba atentamente. Llevaba un vestido sencillo y elegante, de un profundo azul zafiro que nunca había visto antes. Se ajustaba a ella de una manera modesta y asombrosamente hermosa. Su cabello castaño, que solía recoger en un moño práctico y a menudo desordenado, estaba peinado en suaves ondas que enmarcaban un rostro que apenas reconocía. El agotamiento que se había asentado en sus facciones durante su último año juntos había desaparecido. Las leves líneas de preocupación alrededor de sus ojos se habían desvanecido. Parecía serena, en paz, y no estaba sola. El hombre sentado frente a ella dominaba el espacio sin esfuerzo. No era un chico guapo ni llamativo.
era algo mucho más formidable. Tenía el cabello plateado en las sienes, un rostro que hablaba de inteligencia astuta y autoridad tranquila, y vestía un traje a medida con la desenvoltura de un hombre, para quien tal lujo era simplemente parte del paisaje. Se inclinó hacia adelante, su atención completamente en Elena, una pequeña sonrisa genuina en sus labios mientras ella hablaba. Había una intimidad en la forma en que compartían el espacio, un silencio cómodo que decía mucho más que cualquier risa ruidosa. El corazón de Marque comenzó a latir con un ritmo pesado y doloroso contra sus costillas. El Burdeos de repente le supo a ceniza. «Marco, ¿qué pasa?» La voz de Sofía, generalmente un sonido bienvenido, fue una intrusión aguda. «Pareces haber visto un fantasma». Él no podía apartar los ojos. «Es Elena», dijo, su propia voz sonando distante y hueca. Sofía siguió su mirada. Sus cejas perfectamente esculpidas se fruncieron. Su curiosidad inicial rápidamente se convirtió en una molestia familiar y posesiva. «¡Oh, ella!» Ella observó la escena, el vestido, el restaurante, el hombre. Un destello de algo agudo e inseguro cruzó su rostro antes de que lo enmascarara. «Bueno, se arregla bien. ¿Quién es el viejo?» «No lo sé», Marco respiró. «El hombre». Hombre se rió de algo que Elena dijo, un murmullo bajo y agradable. Extendió la mano por encima de la mesa y breve y suavemente cubrió la mano de ella con la suya. No fue un agarre o una exhibición. Fue un gesto de profunda ternura. La sonrisa de Elena en respuesta fue luminosa. Era una sonrisa que Marco no había visto en años. Una expresión de felicidad genuina y sin reservas que lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Sintió una oleada caliente y fea de algo que se negó a nombrar como celos. Era posesividad. Era shock. Era una rabia primal y territorial que no tenía sentido. Él había sido quien se fue. Él había sido quien le dijo que se habían distanciado, que necesitaba más. Se había sentado en su sala de estar, rodeado de la vida que habían construido, y la había desmantelado metódicamente con palabras clínicas y cortantes, mientras ella lloraba. Y ahora, aquí estaba ella, no solo sobreviviendo, sino prosperando. En un lugar como el Cid, con un hombre que parecía poder comprar y vender toda la compañía de Marco como un pasatiempo de fin de semana. El camarero llegó con sus aperitivos, una delicada torre de tartar de atún para él, vieiras selladas para Sofía. La vista de la comida le revolvió el estómago. «No puedo creer que esté aquí», dijo Sofía, pinchando una vieira con demasiada fuerza. Su voz tenía un tono frágil. «Este es nuestro lugar. Es un restaurante, Sofía, no nuestra sala de estar». Marco espetó, las palabras más agudas de lo que pretendía. Su cabeza se levantó, sus ojos muy abiertos por el dolor. «¿Qué te pasa? Es solo tu exesposa. Tú fuiste quien quiso el divorcio, ¿recuerdas? Deberías estar feliz por ella». Pero su tono implicaba que debería ser todo lo contrario. Ella quería que él viera a Elena y se sintiera validado en su elección, que viera a una mujer disminuida por su ausencia. La mujer al otro lado de la habitación era lo opuesto a disminuida. Estaba radiante. Marco no pudo responder. Estaba atrapado en un vórtice de memoria y arrepentimiento. Recordó a Elena con su ropa de jardinería, manchada de tierra, su rostro iluminado por la simple alegría de un nuevo rosal. La recordó llorando por una cena quemada que había intentado tan duro hacer perfecta para su cumpleaños. Recordó la forma en que ella lo miraba, con una confianza tan absoluta que finalmente se había sentido como una carga. Había tirado todo eso por esto, por la emoción de lo nuevo,
el impulso del ego de una mujer más joven. Y por un momento, sentado en el opulento restaurante que se suponía que era un monumento a su éxito, sintió una sensación aterradora y hundida. La sensación de que había cometido el error más grande de su vida. El hombre con Elena hizo una señal para la cuenta. Mientras sacaba su cartera, Marco captó el brillo de un reloj. Un Patek Philippe. Era sutil, pero inconfundible. Una declaración silenciosa de inmensa riqueza. El hombre era Julián Castro. El Julián Castro. El multimillonario tecnológico. El filántropo. Marco había leído sobre él en Forbes. Su patrimonio neto era un número asombroso, incomprensible. Marco se sintió físicamente enfermo. ¿Cómo Elena, su tranquila y modesta Elena, terminó sentada frente a Julián Castro? La pregunta hizo eco en el repentino y cavernoso vacío que se había abierto dentro de él. Observó cómo Castro ayudaba a Elena con su abrigo, su mano apoyada ligeramente en la parte baja de su espalda. Se movieron hacia la salida, su camino llevándolos no muy lejos de la mesa de Marco y Sofía. Por un segundo de infarto, pensó que Elena lo vería. Él lo anhelaba y lo temía. Quería que ella lo viera, que viera lo que había perdido. Pero el hombre con el que estaba, Sofía, de repente se sintió barata y artificial. Quería esconderse. Los ojos de ella recorrieron la habitación, una mirada educada y desinteresada. Pasaron justo por encima de él. No hubo ningún atisbo de reconocimiento, ninguna señal de un recuerdo doloroso. Era como si él fuera solo parte del mobiliario, un extraño. Y luego se fueron. El silencio que dejaron fue ensordecedor. «Bueno», dijo Sofía, tratando de sonar despreocupada. Eso fue incómodo, pero Marco no la escuchaba. Estaba mirando la puerta vacía. El fantasma de la sonrisa feliz de Elena le quemaba la visión. La victoria que había sentido hacía solo 20 minutos se había evaporado, reemplazada por un frío y creciente pavor. No solo había perdido una esposa, había perdido un mundo, y apenas comenzaba a comprender lo que había ocupado su lugar. La casa en la calle del Arce había sido su universo. No era una mansión, pero era suya, comprada con un pago inicial que los padres de Elena les habían regalado, y una hipoteca que se había sentido como una montaña. Durante 15 años, sus paredes habían absorbido los ecos de su vida. Los primeros días de lucha y risas, el silencioso dolor de un aborto espontáneo en su 5º año, la celebración cuando la firma de marketing de Marco finalmente obtuvo ganancias. Elena había sido la arquitecta de su alma. Ella había elegido el amarillo cálido y mantecoso para las paredes de la cocina. Ella había plantado la glicina trepadora que ahora caía en cascada sobre el porche en una fragante cascada púrpura cada primavera. Su presencia estaba en la copia gastada de Orgullo y Prejuicio en la mesita de noche, el olor a lavanda del jabón que hacía a mano, las tazas de cerámica ligeramente ladeadas que había hecho en una clase de cerámica. Para Elena, el matrimonio no estaba fallando. Estaba establecido. Había pasado de la pasión frenética de la juventud al río profundo y tranquilo del compañerismo. Ella pensaba que eso era algo hermoso, una señal de fuerza. Ella veía las crecientes noches de Marco en la oficina y su creciente distancia como el precio de su ambición, una fase que superarían juntos, como habían superado todo lo demás. La traición, cuando llegó, no fue una sola explosión dramática. Fue una muerte por 1000 cortes. Comenzó con un nuevo aroma en sus camisas,
un perfume floral agudo, que no era el suyo. Fue en la forma en que protegía su teléfono, alejándolo de ella en el sofá. Fue en la nueva membresía del gimnasio, la ropa cara, los repentinos comentarios críticos sobre su apariencia. ¿Has pensado en hacer algo con tu cabello?, le había preguntado una noche, sus ojos escudriñándola con una frialdad desapegada y analítica que la hacía sentir como un mueble anticuado. Elena, bendito sea su corazón confiado, lo intentó. Reservó una cita en el salón. Compró un vestido nuevo. Sugirió noches de citas, con la esperanza de reavivar una chispa que ni siquiera se había dado cuenta de que se estaba apagando. Cada intento fue recibido con desinterés educado o un suspiro de cansada impaciencia. Ella era un problema que había que manejar, un proyecto en el que él ya no tenía ningún interés. El nombre Sofía apareció por primera vez en un extracto de tarjeta de crédito, un cargo por una tienda de lencería ridículamente cara. Cuando Elena lo confrontó, con las manos temblorosas, él desplegó el golpe maestro del manipulador. «Fue un regalo para ti, Elena», había dicho, su voz suave y tranquilizadora. «¿Una sorpresa? Ahora lo has arruinado». La hizo sentir tonta, desconfiada y paranoica. Ella de hecho se disculpó. La confrontación final ocurrió un martes. Estaba lloviendo, una llovizna gris miserable que coincidía con el color de su mundo. Él llegó a casa temprano, lo cual era raro, y su rostro estaba pétreo. No se sentó en su sillón habitual. Se paró junto a la chimenea, un extraño en su sala de estar compartida. «Elena, necesitamos hablar», comenzó, y ella supo. En ese instante, supo que todo había terminado. Las palabras que usó fueron crueles en su desapego clínico. «No soy feliz. Me siento sofocado. Nos hemos convertido en personas diferentes. Necesito algo más». Nunca dijo, «Estoy teniendo una aventura». Lo enmarcó como un fracaso mutuo, un triste e inevitable distanciamiento. Pero puso el peso del estancamiento directamente sobre sus hombros. Ella era lo cómodo, lo predecible, el ancla que lo retenía de la vida emocionante que merecía. «¿Hay alguien más?», finalmente susurró, las palabras desgarrándole la garganta. Marco tuvo la audacia de parecer ofendido. «Esto no se trata de nadie más, Elena. Esto se trata de mí, de mi vida». Fue la anulación definitiva. Su dolor, sus 15 años, su historia compartida, nada de eso importaba. Todo se trataba de él. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de abogados y logística. Marco fue despiadadamente eficiente. Quería que se vendiera la casa. Quería que se dividieran los bienes. Quería que se hiciera rápidamente. Tenía una nueva vida esperándolo, y los restos de la anterior eran un inconveniente. Elena sintió que estaba siendo desmantelada, pieza por pieza, por el hombre que había prometido ser su compañero en todo. El día que él se mudó, ella encontró un solo cabello rubio en la solapa de un traje que había dejado en el armario. La verdad, cruda e innegable, la golpeó con la fuerza de un asalto físico. Él había mentido hasta el final. Toda la narrativa que había construido, de su infelicidad, de su mutuo distanciamiento, era una ficción diseñada para absolverlo de culpa. Él no solo la había dejado, la había engañado, mentido y traicionado de la manera más fundamental posible. Después de que el divorcio se finalizó y la casa se vendió, Elena se encontró a la deriva. Se mudó a un apartamento pequeño y estéril que olía a pintura fresca y soledad. Su identidad había estado tan entrelazada con la de Marco, con su hogar, con la vida que pensó que estaban construyendo,
que ya no sabía quién era sin él. Era solo la exesposa de Marco, una cosa desechada. Algunos días, el dolor era un peso físico que la mantenía en la cama. Otros días, era una rabia candente que no tenía salida. Caminaba por la ciudad y veía a parejas tomadas de la mano, y un abismo de pérdida se abría debajo de ella. Vio el rostro sonriente de Marco en las redes sociales. Fotos de él y Sofía de vacaciones en Bali, en galas, viviendo la vida vibrante que él había afirmado necesitar. Cada foto era una nueva puñalada de dolor, una confirmación de su propia insuficiencia. Se sentía invisible, sin valor y profunda, aterradoramente sola. Este fue su punto más bajo, sentada en el suelo de su apartamento vacío, comiendo helado directamente del cartón y desplazándose por las fotos de la nueva vida de su exmarido, el silencio de la suya gritando en sus oídos. Le había dado a un hombre 15 años de su amor, su lealtad y su trabajo, y él le había agradecido cambiándola por un modelo más nuevo. El desequilibrio de poder era absoluto. Él tenía toda la felicidad, todo el éxito, todo el futuro. Ella no tenía nada más que recuerdos que habían sido envenenados retroactivamente. Fue en esa tranquila oscuridad, rodeada de los restos de su pasado, que una pequeña y desafiante chispa se encendió. Fue el más débil destello de ira, no hacia Marco, sino hacia sí misma. Ira por dejar que su valor fuera definido por él. Ira por creer que no era nada sin él. Cerró la computadora portátil. Apartó el helado. Se puso de pie, con las piernas inestables, y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. No sabía lo que iba a hacer. No tenía un plan. Pero por primera vez en meses, se hizo una promesa a sí misma. No dejaría que él fuera el final de su historia. Sobreviviría a esto y aprendería a ser Elena de nuevo. No la esposa de Marco. No la exesposa de Marco. Solo Elena. ¿Alguna vez has sentido que tenías que reinventarte después de una gran pérdida? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. El viaje de Elena de regreso a sí misma comenzó no con un gran gesto, sino con un solo paso deliberado. Se inscribió en un curso de diseño paisajístico en el Jardín Botánico de Madrid. Era algo que siempre había querido hacer, una pasión que había relegado a un pasatiempo de fin de semana mientras apoyaba la carrera de Marco. La sensación de tierra bajo sus uñas, el estudio meticuloso de los nombres de las plantas en latín, la tranquila satisfacción de sacar vida de una semilla. Era algo que la arraigaba. Era suyo. Por primera vez en años, estaba aprendiendo y creciendo por su propio bien. Los otros estudiantes no estaban interesados en su estado civil. Estaban interesados en sus pensamientos sobre la ubicación de las perennes y la acidez del suelo. Poco a poco comenzó a construir una nueva identidad, una arraigada en sus propios talentos e intereses. Ya no era solo un componente de un matrimonio fallido. Era una mujer con un ojo agudo para el color y una profunda comprensión de la horticultura. Después de completar su certificación con honores, dio otro salto. Utilizando una parte de su acuerdo de divorcio, dinero que se sentía contaminado hasta que decidió reinvertirlo en su propio futuro, comenzó un pequeño negocio de diseño paisajístico a medida. Lo llamó Renacer Verde. El nombre era una promesa privada y desafiante para sí misma. Sus primeros clientes fueron pequeños proyectos residenciales. Ella puso todo su corazón en ellos, transformando patios traseros descuidados en exuberantes y tranquilos oasis.
Su trabajo era su terapia. Cada jardín que diseñaba era un pedazo de su propia alma rota que estaba reconstruyendo cuidadosa y amorosamente. La noticia de su talento, su profesionalismo y su visión artística única comenzó a extenderse. Fue a través de su trabajo que conoció a Julián Castro. Él no era solo un nombre en Forbes para ella. Era el jefe de la Fundación Castro, un importante benefactor del Jardín Botánico. La fundación estaba planeando un proyecto público masivo, la restauración y rediseño de un jardín comunitario abandonado en un barrio de bajos ingresos de Madrid. Buscaban un diseñador que entendiera no solo la estética, sino también la comunidad y la sostenibilidad. La creciente cartera de Elena, con su énfasis en plantas nativas y diseños ecológicos, les llamó la atención. Estaba aterrorizada antes de la presentación. Estaba presentando a una junta que incluía a uno de los hombres más ricos e influyentes del país. La antigua Elena habría quedado paralizada por la duda. Pero mientras estaba de pie ante ellos, hablando sobre el poder transformador de los espacios verdes, sobre la creación de un lugar de belleza y paz para personas que tenían poco de ambos, no estaba pensando en Marco, ni en su divorcio, ni en sus propias inseguridades. Estaba pensando en el jardín. Su pasión era auténtica. Su conocimiento era profundo, y eso brilló. Julián Castro escuchó, su expresión ilegible. Hizo preguntas agudas y perspicaces que eliminaron la palabrería y llegaron al corazón del proyecto. La desafió en el presupuesto, en el mantenimiento a largo plazo, en la participación de la comunidad. Elena respondió a cada pregunta con una respuesta tranquila y bien razonada. No estaba tratando de venderse. Estaba defendiendo su visión. Ganó el contrato. Trabajar con Julián no fue nada de lo que esperaba. Había anticipado a un multimillonario distante y desinteresado que firmaría cheques y esperaría resultados. En cambio, estaba profunda y personalmente involucrado. Aparecía en el sitio con jeans y una gorra de béisbol gastada, preguntando sobre la composición del suelo o la elección de un arbusto en particular. No era un aficionado. Era un botánico aficionado genuino de toda la vida. Encontraron puntos en común, un lenguaje compartido en el mundo de las plantas. Su conversación comenzó con la horticultura, pero pronto se desvió. Él le preguntó sobre su vida, y por primera vez se dio cuenta de que podía hablar de su divorcio sin que se le quebrara la voz. No lo enmarcó como una tragedia. Habló de ello como un catalizador doloroso pero necesario para la vida que estaba construyendo ahora. Descubrió que Julián, a pesar de su inmensa riqueza y poder, era un hombre marcado por una soledad silenciosa. Su vida era una fortaleza de abogados, asistentes y miembros de la Junta. Estaba rodeado de personas que querían algo de él. En Elena, encontró a alguien que no quería nada. Ella era apasionada por su trabajo, y lo trató no como un multimillonario, sino como un colaborador. Él se sintió atraído por su resiliencia, su fuerza tranquila y su completa falta de artificio. «Nunca pareces impresionada por nada de esto», dijo una tarde, gesticulando vagamente hacia su coche, un elegante Bentley negro esperando para llevarlo. Elena sonrió, limpiándose una mancha de tierra de la mejilla. «Es un coche hermoso, Julián, pero no es tan hermoso como ese arce japonés que plantamos esta mañana. Uno se construye, el otro crece». Ese fue el momento en que su relación cambió. Él comenzó a invitarla a cenar después de sus visitas al sitio, ostensiblemente para discutir el proyecto, pero la conversación inevitablemente se volvió más personal. Él habló de su propio matrimonio fallido, hace años, con una mujer que solo había amado su estatus.
Habló del aislamiento que venía con su éxito. La vio, no como una víctima, no como un proyecto, sino como una igual. El desequilibrio de poder que definía su mundo y que la había aplastado en el suyo antiguo simplemente no existía entre ellos. Eran solo dos personas que encontraban consuelo en la compañía del otro. Cuando él la invitó a cenar a El Cid, ella dudó. Era el tipo de lugar que a Marco le hubiera encantado. El tipo de lugar que representaba todo lo que ella pensó que había perdido. Pero Julián no era Marco, y ella no era la mujer que solía ser. «Me encantaría», dijo. Y lo dijo en serio, poniéndose el vestido de zafiro esa noche. No sintió que se estaba poniendo un disfraz. Se sentía ella misma, la mujer que había construido un negocio desde cero, la mujer que podía dirigir una sala de juntas con su tranquila experiencia, la mujer que estaba creando algo hermoso y duradero para una comunidad. Cuando Julián le tomó la mano sobre la mesa, no fue un gesto de posesión. Fue un gesto de conexión. Se sintió vista, valorada y respetada por exactamente quien era. No tenía idea de que su exmarido estaba sentado al otro lado de la habitación, viendo cómo su propio mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Ella no lo vio porque ya no lo estaba buscando. Su mirada estaba fija hacia adelante, en el futuro prometedor y verde que estaba plantando para sí misma. Deja tu comentario abajo. ¿Crees que Elena tuvo una suerte increíble o que se labró su propio destino? Queremos saber qué piensas. Los días siguientes a la cena en El Cid fueron un accidente de coche a cámara lenta para Marco. Él siguió los movimientos de su vida, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en un bucle continuo de esa única imagen abrasadora. Elena, radiante y sonriente, su mano sostenida por un multimillonario. Su apartamento elegante y minimalista, una vez fuente de orgullo, ahora se sentía frío y estéril. Las líneas nítidas y la paleta monocromática parecían burlarse de él, un testimonio de una vida que valoraba la superficie sobre la sustancia. La constante charla de Sofía, que solía encontrar animada, ahora le irritaba los nervios. Sus conversaciones giraban en torno a eventos sociales, compras de lujo y las vidas de personas que no le importaban. Era un arroyo poco profundo, y él se estaba ahogando en él. Estaba pensando que deberíamos ir a la costa este fin de semana, dijo ella unos días después del incidente del restaurante, desplazándose por su teléfono. Los Pérez tienen su fiesta anual del Blanco. Marco miró fijamente la televisión, sin registrar el programa que estaba en marcha. No estoy de humor para una fiesta. Sofía levantó la vista, su frustración palpable. ¿No estás de humor para nada últimamente? ¿Sigues pensando en ella? La forma en que dijo ella estaba llena de veneno. No se trata de ella, mintió, el rechazo con sabor a cartón. Solo estoy estresado con el trabajo, pero todo se trataba de ella. Se encontró participando en una forma de autoflagelación digital. Buscó en Google Elena Torres. Para su sorpresa, apareció un sitio web profesional, Renacer Verde. Hizo clic en él, con el corazón latiéndole con fuerza. El sitio era hermoso, elegante, limpio y lleno de fotografías impresionantes de su trabajo. Había patios bañados por el sol, vibrantes macizos de flores y serenos jardines de rocas de estilo zen. Leyó la página Sobre nosotros, con el estómago retorciéndose con cada palabra. Detallaba su certificación del jardín botánico, su filosofía de diseño sostenible, su pasión por crear santuarios personales. Esta era una profesional completamente formada y exitosa.
No era la esposa aficionada que él recordaba. Luego vio la sección en las noticias. Había un enlace a un artículo en una prestigiosa revista de arquitectura sobre el nuevo proyecto de jardín comunitario de la Fundación Castro. Hizo clic. Y ahí estaba. Una foto de Elena de pie junto a Julián Castro, ambos sosteniendo palas de plata en una ceremonia de inauguración. El titular decía: multimillonario filántropo y la diseñadora Elena Torres se unen para llevar espacios verdes al barrio de La Latina. La diseñadora Elena Torres. El nombre hizo eco en su cabeza. Ella no solo había recuperado su apellido de soltera, había construido un nuevo nombre para sí misma, uno asociado con el talento y el prestigio. Cayó en una madriguera. Leyó todos los artículos que pudo encontrar sobre Julián Castro, su imperio tecnológico, su asombrosa filantropía, su reputación como una de las mentes más brillantes y privadas de su generación. El hombre era un titán, operando a un nivel que Marco apenas podía comprender. Y él estaba mirando a Elena con una expresión de admiración abierta. Los celos que se habían encendido en el restaurante ahora se desataron en un infierno. Era una ira irracional y primaria. ¿Cómo se atrevía ella? ¿Cómo se atrevía a ser feliz sin él? ¿Cómo se atrevía a encontrar a alguien mejor? Todo su sentido de sí mismo se había basado en la idea de que él era el que había mejorado. Él había dejado la vida tranquila y doméstica por un mundo de emoción y estatus. Pero el hombre con Elena no era solo un símbolo de estatus. Representaba una galaxia diferente de éxito. Marco se sentía como un hombre que había cambiado orgullosamente su fiable coche familiar por un llamativo coche deportivo, solo para ver a su exesposa llegar en un jet privado. Su trabajo comenzó a sufrir. Estaba distraído en las reuniones. Su mente divagaba de vuelta a esa foto, al nombre, en diseñadora Elena Torres. Les espetaba a sus empleados. Perdió un plazo crucial en una cuenta importante. Su relación con Sofía comenzó a fracturarse bajo la tensión. Ella notó el cambio en él, la nube oscura y obsesiva que se había asentado sobre él, y su inseguridad se manifestó como ira. «No lo entiendo», explotó ella una noche, después de que él hubiera pasado otra noche desplazándose en silencio por su teléfono. «Es tu exesposa aburrida. ¿A quién le importa si encontró a algún tipo rico y viejo? Probablemente solo la está usando. Tú eres a quien ella realmente amaba. Tú eres a quien ella perdió». Sus palabras tenían la intención de calmar su ego, de devolverlo a su pedestal. Pero tuvieron el efecto contrario. Él conocía a Elena. Conocía su integridad. Ella no estaría con un hombre al que no respetara y por el que no se preocupara genuinamente. Y llamarla aburrida era ridículo ahora. La mujer que había visto era equilibrada y elegante. Las palabras de Sofía solo resaltaban el abismo entre la mujer que ella quería que Elena fuera y la mujer que Elena era en realidad. «Tú no sabes nada de ella», dijo fríamente. «Sí sé. Ella es la razón por la que estás actuando como un imbécil miserable». Sofía le espetó, con los ojos llorosos. «Lo dejé todo por ti. Yo fui la que estuvo ahí para ti, cuando eras tan infeliz en tu matrimonio. ¿Es esta mi recompensa? ¿Ser castigada porque ella encontró a un papi azucarado?» La frase «papi azucarado» lo hizo estremecerse. Era un desprecio barato y vulgar de lo que había visto. Lo que había visto era conexión, ternura, respeto. Cosas que de repente, y de forma deslumbrante, estaban ausentes de su propia vida.
sintió una necesidad desesperada y abrumadora de hablar con Elena. Ni siquiera sabía lo que quería decir. Quería felicitarla, gritarle, preguntarle cómo lo hizo, o simplemente quería escuchar su voz y ver si aún podía encontrar un rastro de la mujer que había conocido. La mujer que una vez lo había mirado como si él fuera el centro del universo. Encontró el número de Renacer Verde en su sitio web. Lo miró durante mucho tiempo, su pulgar flotando sobre el botón de llamar. Su corazón latía con fuerza. Esto era una idea terrible. Era intrusivo. Era egoísta. Presionó el botón. Sonó 2 veces, y luego una voz fría y profesional respondió. Renacer Verde. Le habla Elena. Se le cortó la respiración. Había esperado una recepcionista. Tenía todo un discurso preparado para una guardiana. Pero era ella. Su voz era la misma, pero diferente. Más tranquila. Más segura. La ligera vacilación que recordaba había desaparecido. «Elena», logró decir, su propia voz sonando débil y desconocida. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que pudo sentir los años de su historia precipitándose en el vacío. «Marco», dijo ella. No fue una pregunta, fue una afirmación, un reconocimiento plano y tranquilo. Y en esa sola palabra, escuchó la vasta e infranqueable distancia que ahora los separaba. «¿Cómo conseguiste este número?» La voz de Elena era perfectamente nivelada, sin delatar ninguna emoción. Era la voz que usaba con los contratistas que estaban atrasados, educada, pero firme, con un trasfondo de acero. «Está en tu sitio web», Marco tartamudeó, sintiéndose desorientado. «Para tu negocio, Renacer Verde. Parece muy exitoso. Felicidades». Las palabras se sintieron torpes e inadecuadas. «Gracias», dijo ella. El silencio se prolongó de nuevo, tenso e incómodo. Ella no lo iba a ayudar. No iba a llenar el vacío con charla educada como lo habría hecho la antigua Elena. Ella estaba esperando que él declarara su propósito. «Yo, te vi», finalmente logró decir. «La otra noche, en el CID». «Ya veo», dijo ella. Solo 2 palabras, pero contenían un mundo de significado. «Ya veo que estabas allí. Ya veo que me viste. Y ya veo que te afectó lo suficiente como para llamarme. Parecías feliz», dijo, y la admisión se sintió como tragar cristales. Esta vez, su respuesta fue más suave, con el más mínimo indicio de algo que podría haber sido sorpresa, o quizás lástima. «Lo soy, Marco». La verdad simple y sin adornos de ello fue más devastadora que cualquier acusación que ella le hubiera podido lanzar. Él había estado esperando ira, o amargura, o incluso una satisfacción jactanciosa. Había estado preparado para una pelea. No estaba preparado para su paz. ¿Con él? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, teñida de una posesividad fea que no pudo ocultar. «¿Con Julián Castro? Mi vida personal ya no es tema de tus comentarios», respondió ella, volviendo el acero a su voz. «¿Por qué llamas, Marco? ¿Qué quieres?» ¿Qué quería él? Rebuscó una razón, una justificación que no sonara tan patética y necesitada como se sentía. «Estaba preocupado», mintió. «Verte con un tipo así, un hombre con ese tipo de poder, solo quería asegurarme de que estabas bien». Una risa corta y seca llegó al otro lado de la línea. Era un sonido que nunca le había escuchado antes. Estaba completamente desprovisto de alegría. «¿Preocupado? ¿Estás preocupado por mí, Marco? La última vez que estuviste preocupado por mí fue cuando te preocupaba que no firmara los papeles del divorcio lo suficientemente rápido. No finjamos que esta llamada es por mi bienestar».
Su franqueza fue desconcertante. La antigua Elena habría evitado el conflicto, tratando de calmar su ego incluso mientras él la estaba lastimando. Esta Elena le puso un espejo delante, y el reflejo no era halagador. «Eso no es justo», protestó débilmente. «¡Justo!», ella le espetó. Y ahora, por primera vez, un destello del viejo dolor, afinado hasta la punta, entró en su voz. «Justo fue que me dijeras que nuestro matrimonio estaba fallando porque yo me había vuelto demasiado cómoda cuando te acostabas con tu asistente de 25 años. Justo fue que me dijeras que no se trataba de nadie más mientras su perfume estaba en tus trajes. Justo fue que me hicieras sentir que yo era la que había fallado, para que pudieras dormir por las noches. Nunca me hables de lo que es justo». Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido, golpeando el corazón de su autoengaño. No tenía defensa. Todo era verdad. Lo siento, Elena», susurró, la disculpa sonando hueca, incluso para sus propios oídos. «Sé que manejé las cosas mal». «¿Manejaste las cosas mal?», repitió, su voz incrédula. «No manejaste las cosas mal, Marco. Desmantelaste sistemáticamente mi sentido de valía personal para tu propia conveniencia. No solo dejaste un matrimonio, intentaste quemar toda la maldita casa conmigo dentro. Lo único que calculaste mal fue mi capacidad para encontrar mi propia salida de las cenizas». Él se quedó en silencio, aturdido por la fuerza de sus palabras. Esta era la conversación que deberían haber tenido hace 2 años, pero él no lo había permitido. Él había controlado la narrativa, y ella había estado demasiado destrozada para contraatacar. «La mujer a la que crees que llamas ya no existe», continuó, su voz volviendo a suavizarse, la ira retrocediendo en una resolución cansada. «La destruiste, y pasé la mayor parte de 1 año llorándola. Pero entonces me di cuenta de algo. No me destruiste. Solo destruiste la versión de mí que estaba diseñada para acomodarte. La versión de mí que puso tus ambiciones antes que las mías, que midió mi felicidad por el grado de tu satisfacción. Y tengo que ser honesta, Marco, no la extraño mucho». Una bocina de coche sonó en el fondo de su lado. Estaba sentado en su BMW aparcado, con el motor apagado, el lujoso interior de cuero, sintiéndose como una jaula. «Nunca supe que querías ser diseñadora paisajística», dijo en voz baja. Fue una tontería decir eso, pero era lo único en lo que podía pensar. «Nunca preguntaste», respondió ella simplemente. «Ahora soy feliz, Marco, genuinamente, y mi felicidad no tiene absolutamente nada que ver con el dinero de Julián o su estatus. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el hecho de que me levanto cada mañana en una vida que construí por mis propios medios. Julián es parte de esa vida porque me ve a mí, la persona que soy ahora, no el fantasma de quien solía ser. Respeta mi trabajo. Defiende mi independencia. No intenta disminuirme para sentirse más grande». La acusación tácita flotaba en el aire entre ellos. «Como tú hiciste». «Tengo que irme», dijo ella, su voz suave de nuevo. «Tengo una reunión con un cliente. Por favor, no vuelvas a llamar a este número, Marco. No nos queda nada que decir. De verdad espero que encuentres lo que buscas. Adiós». Y con eso, colgó. Marco se sentó en el silencio de su coche, con el teléfono aún pegado a su oído. Se sintió como si lo hubieran despojado. Cada mentira que se había dicho a sí mismo, cada justificación cuidadosamente construida, arrancada. Ella no había gritado ni llorado. Simplemente le había dicho la verdad, con una dignidad tranquila e inquebrantable, que era más poderosa que cualquier arrebato emocional.
Había pensado que él era el que había escapado de un mundo moribundo a uno mejor. Pero en ese momento, escuchando el silencio en la línea, se dio cuenta de que él era el que estaba atrapado. Atrapado en una vida superficial, con una mujer a la que no respetaba. Atormentado por el recuerdo de una mujer a la que nunca había conocido realmente. Una mujer que había reconstruido su mundo sin él. Y al hacerlo, se había vuelto más magnífica de lo que él jamás podría haber imaginado. El desequilibrio de poder se había invertido tan completamente que lo mareaba. Él era el que miraba desde abajo, y ella estaba volando. Comenta si alguna vez te ha sorprendido la fuerza de alguien que subestimaste. La llamada telefónica con Elena fue un evento sísmico que envió ondas de choque a cada rincón de la vida de Marco. Su mundo cuidadosamente orquestado comenzó a resquebrajarse. La primera y más obvia fractura fue su relación con Sofía. Ella lo había estado esperando cuando llegó a casa, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de furia impaciente. ¿Dónde has estado? ¿Y con quién estuviste hablando durante una hora en tu coche? ¿Era ella? La llamaste, ¿verdad? El viejo Marco habría mentido, apaciguado y arreglado las cosas. El nuevo Marco, destrozado, no tenía la energía. Sí, la llamé, dijo, pasando junto a ella hacia la cocina y sacando una botella de whisky del armario. Sofía lo siguió, su voz subiendo con incredulidad y rabia. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Después de todo lo que dije? ¿Qué te pasa, Marco? ¿Qué estás tratando de hacer? ¡Recuperarla! Él sirvió una cantidad generosa de licor en un vaso, el líquido ámbar derramándose por el borde. No sé lo que estoy haciendo. Bueno, será mejor que lo averigües, chilló ella, porque no voy a quedarme sentada y ser tu segunda opción mientras tienes una especie de crisis de la mediana edad por tu aburrida exesposa que se hizo de oro. La palabra aburrida le tocó una fibra sensible. Ella no es aburrida, dijo, su voz baja y peligrosa. Es una empresaria exitosa. Está reconstruyendo un jardín en el barrio de la Latina. Es impresionante. Sofía lo miró fijamente, con la boca abierta. La expresión de su rostro era de total traición. Él estaba defendiendo a Elena. A ella. Era una violación del pacto tácito que habían hecho. El pacto de que Elena era el pasado, el error, la mujer inferior. Impresionante, finalmente espetó ella. Ella planta flores para ganarse la vida, Marco. Tú diriges una firma de marketing multimillonaria y yo soy la que te ayudó a conseguir tus clientes más grandes. Yo soy la que hace contactos por ti, la que te hace quedar bien. ¿Qué hace ella? Marco miró a Sofía entonces. La miró realmente y la vio con una claridad aterradora. Vio su ambición, que una vez había encontrado emocionante, por lo que era. Una necesidad desesperada y aferrada de validación externa. Su identidad estaba ligada a los hombres con los que estaba, las fiestas a las que asistía, las marcas que vestía. Ella era un reflejo, no una fuente de luz. Él había acusado a Elena de ser un ancla cómoda, pero se dio cuenta ahora de que Sofía era la verdadera ancla, arrastrándolo en un mar de superficialidad. Él había elegido esto. Había confundido su brillo con oro. «Necesito espacio, Sofía», dijo. Las palabras se sentían a la vez imposibles e inevitables. «¿Espacio?», se rió ella, un sonido agudo e histérico. «¿Quieres espacio? Bien. Ten todo el espacio que quieras, pero cuando vuelvas arrastrándote, no te sorprendas si no estoy aquí». Ella entró furiosa en el dormitorio, y él oyó el sonido de los cajones al cerrarse de golpe. Mientras tanto, en un mundo aparte, Julián Castro
estaba teniendo un tipo de conversación muy diferente. Él y Elena estaban caminando por el jardín comunitario a medio terminar. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre los caminos recién trazados y la tierra recién removida. «Pareces callada esta noche», observó Julián, su tono amable. «¿Todo bien?» Elena dudó. Luego se decidió por la verdad. Era el fundamento de su relación, después de todo. «Mi exmarido me llamó hoy». Julián dejó de caminar, volviéndose para mirarla. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero ella podía ver la atención concentrada en sus ojos. «¿Oh? ¿Y qué tenía que decir el estimado señor Durán?» Hubo un ligero matiz en su voz cuando pronunció el nombre de Marco. «Nos vio en el CID. Creo que lo inquietó», dijo ella. «Dijo que estaba preocupado por mí, que quería asegurarse de que estaba bien». Julián arqueó una ceja. «Qué noble de su parte. ¿Y qué le dijiste?» «Le dije la verdad», dijo Elena simplemente, «que era feliz y que mi felicidad era mi propia creación. Y le pedí que no volviera a llamar». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Julián. Era una sonrisa de puro e inmaculado orgullo. «Bien», dijo. «Esa es mi chica». Inmediatamente pareció corregirse. «Lo siento, eso fue posesivo. Lo que quiero decir es, admiro tu fuerza, Elena, más de lo que sabes». «No es fuerza», reflexionó ella, mirando los armazones esqueléticos de lo que algún día serían bancos. «Es solo claridad. Por primera vez lo veo tal como es. Me veo a mí misma tal como soy. La niebla se ha disipado». La mirada de Julián era intensa. «He estado queriendo hablar contigo sobre algo», comenzó, su voz adquiriendo un tono más serio. «La Fundación tiene varios proyectos internacionales. Hay un plan para desarrollar una serie de jardines urbanos sostenibles en Lisboa, y el diseñador principal acaba de retirarse por razones personales». El corazón de Elena comenzó a latir un poco más rápido. «El trabajo que has hecho aquí ha sido revolucionario», continuó. «Tu visión, tu ejecución, es exactamente lo que el proyecto necesita. Sé que es un gran pedido. Significaría reubicarse por al menos un año, pero quiero que lo consideres. Quiero que lo dirijas». Elena se quedó sin palabras. Esto no era solo otro proyecto. Era una oportunidad que definiría su carrera. Una oportunidad de trabajar a escala global, de tomar su visión y aplicarla de una manera que nunca había soñado posible. «One moment», Julián añadió, su voz suavizándose. «Resulta que tengo un apartamento muy bonito en Lisboa, que está criminalmente subutilizado. Encuentro que tengo una razón repentina y convincente para querer pasar mucho más tiempo allí». Él le estaba ofreciendo el mundo, una carrera, un futuro, una sociedad, pero lo estaba haciendo de una manera que centraba su ambición, no sus necesidades. No le estaba pidiendo que lo siguiera, le estaba pidiendo que se uniera a ella en su viaje. Era el polo opuesto de su vida con Marco, pero una pequeña y traicionera semilla de duda, plantada años atrás por la traición de Marco, echó raíces. ¿Era esto real? ¿O era ella solo otro proyecto para él? El nuevo e interesante pasatiempo de un multimillonario solitario. El desequilibrio de poder seguía ahí, una presencia silenciosa e imponente. Él podía darle todo lo que ella quisiera. ¿Qué podía ella darle a cambio? Como si le leyera la mente, Julián extendió la mano y le inclinó suavemente la barbilla, obligándola a mirarlo. «Elena, sé lo que estás pensando. Esto no se trata de que yo te dé algo. Esto se trata de que yo reconozca el talento que ya está ahí. Te lo has ganado. Cualquier duda que tengas son los fantasmas de un hombre que intentó convencerte de que eras pequeña.
No eres pequeña, Elena. Eres la persona más expansiva que he conocido. Su sinceridad fue un bálsamo para la vieja herida. Sintió que la última neblina, la última duda, finalmente se desvanecía en la calidez de su mirada. «Lo haré», dijo, su voz clara y fuerte. «Sería un honor». Él sonrió. Y en ese momento, Elena supo que su redención no se trataba de encontrar un nuevo hombre. Se trataba de convertirse en la mujer que era digna del respeto de tal hombre. Y ella ya lo era. Sofía se fue. Empacó 3 maletas con su ropa y bolsos más caros y partió con un florecimiento dramático, dejando una nota en la isla de la cocina que simplemente decía: «No me llames cuando te des cuenta de lo que has perdido». El silencio en el apartamento era vasto y sofocante. Marco estaba solo, verdaderamente solo, por primera vez en su vida adulta. La soledad no trajo claridad, trajo obsesión. Repitió su conversación con Elena una y otra vez, diseccionando cada palabra, cada pausa. Él no intenta disminuirme para sentirse más grande. Las palabras eran una marca en su conciencia. Él había hecho eso. La había mantenido pequeña, porque su pequeñez lo había hecho sentir grande. En su estado de pánico y desesperación, comenzó a formarse una idea terrible. Fue un gesto grandioso y equivocado, nacido del ego y de una profunda incomprensión de la mujer en que se había convertido Elena. Él creyó, con la arrogancia que siempre había sido su trágico defecto, que podría recuperarla. Pensó que podría demostrarle que había cambiado, que entendía sus errores. Le mostraría que él podía ser el hombre que ella quería, un hombre que apoyara sus sueños. Él sabía sobre el proyecto del jardín comunitario. Había visto los artículos. Decidió que se convertiría en su mayor benefactor. Él llegaría, un caballero andante, y colmaría su proyecto con una donación tan grande que empequeñecería a todas las demás. Él le mostraría que él también podía ser un filántropo. Le mostraría que valoraba su trabajo. Compraría su camino de regreso a su vida. Llamó a su contable y acordó liquidar una parte significativa de su cartera de acciones. La cantidad era asombrosa, mucho más de lo que podía permitirse cómodamente. Pero ese era el punto. Tenía que ser un gran gesto. Luego se puso en contacto con la Fundación Castro, haciendo su donación de forma anónima al principio, con la condición de que se revelara como el donante en la ceremonia oficial de apertura del jardín. Imaginó la escena. Elena, en el escenario, agradeciendo a la fundación, y luego el anunciador revelando que la sorpresa, la donación transformadora, venía de él. Marco Durán. Se imaginó su rostro, la sorpresa, la creciente comprensión de su amor y arrepentimiento. En su fantasía, ella lloraría, y él subiría al escenario y la tomaría en sus brazos. El día de la inauguración del jardín fue brillante y soleado. El espacio había sido transformado. Era una obra maestra de la renovación urbana, un vibrante tapiz de flores, huertos y senderos serpenteantes. La comunidad había acudido en masa. Había una sensación de alegría y celebración en el aire. Marco estaba de pie al fondo de la multitud, con el corazón latiéndole con fuerza, las palmas de las manos sudando. Llevaba su traje más caro. Se sentía como un impostor. Vio a Elena en el pequeño escenario temporal, cerca de la entrada. Estaba deslumbrante. No llevaba un vestido elegante, sino unos sencillos pantalones de lino y una camisa blanca impecable,
con el cabello recogido. Se veía fuerte, capaz y feliz. Estaba riendo con una concejala. Julián Castro estaba allí, por supuesto, de pie ligeramente a su lado. No estaba en el escenario. Estaba entre la multitud, mirándola con una expresión de orgullo tranquilo y profundo. La estaba dejando tener su momento. El gesto era tan simple, tan desinteresado, que se sintió como una daga en el corazón de Marco. La ceremonia comenzó. La concejala habló. El líder comunitario habló. Y luego fue el turno de Elena. Se acercó al micrófono y un silencio se apoderó de la multitud. No dio un discurso pomposo y formal. Habló desde el corazón. Habló sobre el poder de una semilla, la importancia de tener un lugar para respirar en una ciudad de hormigón. Agradeció a la comunidad por su trabajo, a los voluntarios por su tiempo. Su voz estaba llena de una pasión cautivadora. Marco sintió un nudo en la garganta. Esta era la mujer a la que había llamado cómoda. Finalmente, llegó el momento que estaba esperando. El director de la Fundación Castro se acercó al podio. Y ahora, dijo el director, tenemos un último y muy especial agradecimiento. Este proyecto fue posible gracias a muchos generosos donantes, pero recibimos una contribución anónima de última hora que fue tan significativa que nos permitirá financiar el mantenimiento y la programación de este jardín durante los próximos 10 años. El donante deseaba ser revelado hoy. Estamos increíblemente agradecidos al señor Marco Durán. Un aplauso disperso y educado recorrió la multitud. El nombre de Marco no significaba nada para la mayoría de ellos. Él dio un paso adelante, como estaba planeado, con una sonrisa tensa y practicada en su rostro. Caminó hacia el escenario. Miró directamente a Elena. Su rostro registró un atisbo de sorpresa. Sí, pero no fue la sorpresa que él había imaginado. No fue asombro o amor naciente. Fue una decepción fría y profunda. Su expresión se endureció. La luz en sus ojos se atenuó. Lo miró como si fuera un insecto particularmente desagradable que se había arrastrado sobre su manta de picnic. Ella tomó el micrófono de nuevo. Su voz era firme, pero helada. En nombre de la Fundación y la comunidad, agradecemos al señor Durán por su inesperada contribución. La forma en que dijo inesperada hizo que sonara a no deseada. Luego volvió su mirada hacia la multitud, desestimándolo por completo. Pero el verdadero mérito de este jardín no pertenece a ningún cheque grande. Pertenece a cada persona que arrancó una mala hierba, a cada niño que plantó una semilla, a cada anciano que compartió su sabiduría de jardinería. Este es su jardín. La multitud estalló en un aplauso atronador y genuino. Marco se quedó, congelado, al costado del escenario. Era invisible. Su gran gesto, su cheque masivo y sacrificial, se había reducido a una nota al pie. No había recuperado su lugar. Solo había logrado demostrar que todavía no entendía. Pensó que podía resolver un problema del corazón con un problema de la billetera. Había intentado que el día se tratara de él, y ella lo había, con gracia y acero, devuelto a la comunidad. Julián Castro se movió entre la multitud y subió al escenario. No al micrófono, sino al lado de Elena. No la tocó, pero su presencia era un escudo. Miró a Marco, no con ira, sino con una especie de lástima clínica. Era la mirada de un rey observando a un bufón de la corte que acababa de hacer el ridículo. En ese momento, bajo el sol brillante e implacable, Marco Durán finalmente entendió. Se había acabado.
se había acabado hacía mucho tiempo. No solo había perdido a su esposa, había perdido la oportunidad de ser digno de la mujer en que se había convertido. Su dinero no valía nada aquí. Su gran gesto estaba vacío. Se dio la vuelta y se fue. El sonido de la alegre celebración del mundo al que nunca podría volver a entrar persiguiéndolo por la calle. La caminata desde el jardín fue la más larga de la vida de Marco. El traje que se había sentido como una armadura, ahora se sentía como un disfraz de payaso. Los sonidos de la ciudad, el tráfico, las sirenas, el parloteo, eran una cacofonía que reflejaba el caos en su cabeza. Él había orquestado su propia humillación pública. Había intentado comprar el pasado, solo para que el presente le cerrara la puerta en la cara, con una finalidad tranquila y digna. No volvió a su apartamento. No podía enfrentar el silencio, el persistente olor del perfume de Sofía, el fantasma de una vida que se había construido sobre una base de mentiras. Terminó en un bar de hotel anodino a kilómetros de su vecindario, bebiendo el mismo whisky que había estado bebiendo durante semanas. Pero esta vez no estaba alimentando su obsesión. Estaba pasando la amarga píldora de la verdad. Elena no lo amaba. Ella no lo odiaba. Era, de una manera mucho más dolorosa, indiferente a él. Él era una nota al pie en su historia, un capítulo cerrado. Su nueva vida, su éxito, su felicidad. Nada de eso era una actuación para su beneficio. Era real. Y él no tenía cabida en ella. Su teléfono zumbó. Era Sofía. «Me enteré de tu pequeño truco en el jardín», decía el mensaje. «Patético. Supongo que nos has perdido a los dos ahora». Él miró el mensaje y por primera vez no sintió nada. Ni ira, ni arrepentimiento. Solo un vasto vacío. Había quemado todos los puentes y ahora estaba varado en una isla que él mismo había creado. Esa noche fue su punto más bajo. Fue un tipo de punto más bajo diferente al de Elena. El suyo había sido un lugar de dolor silencioso. El suyo era un lugar de fracaso ruidoso y demoledor del ego. Tuvo que mirarse en el espejo y ver al hombre en que se había convertido. Egoísta, arrogante y profundamente inseguro. El hombre que había destrozado a una buena mujer para sentirse poderoso, solo para descubrir cómo era el verdadero poder, y que él no tenía nada de él. La redención de Marco no llegó en un relámpago. Llegó lenta, silenciosamente, en los meses siguientes. Comenzó vendiendo su apartamento frío y minimalista. Vendió su llamativo coche deportivo. Renunció a 2 de los exclusivos clubes sociales a los que Sofía había insistido en que se unieran. Comenzó a desmantelar sistemáticamente la vida que había construido para impresionar a otras personas. Nunca volvió a intentar contactar a Elena. Finalmente comprendió que el mayor regalo que podía darle era su ausencia. En cambio, canalizó su energía hacia lo único que le quedaba, su negocio. Pero su enfoque cambió. Comenzó a escuchar más a sus empleados. Promovió a una joven talentosa en su empresa que había sido consistentemente ignorada. Comenzó un programa pro bono que ofrecía los servicios de marketing de su firma a pequeñas empresas emergentes sin fines de lucro. Estaba tratando, a su manera torpe, de construir algo de sustancia en lugar de superficialidad. Nunca se volvió a casar. Salió con mujeres ocasionalmente. Pero las relaciones eran diferentes. Ya no buscaba un reflejo de su propio éxito. Buscaba una pareja. Y sabía que no estaba listo para hacerlo. 2 años después, estaba en un aeropuerto,
esperando un vuelo para una conferencia de negocios. Cuando vio una revista en un kiosco, era una revista internacional de diseño. En la portada había una impresionante fotografía de un jardín en terrazas con vistas al océano, con el titular El milagro de Lisboa. Cómo Elena Torres está redefiniendo el espacio verde urbano, la recogió. El artículo era un perfil elogioso de su trabajo, su filosofía, su visión. Había una foto de ella de pie en el jardín, con aspecto seguro y sereno. Estaba sola en la foto. No se mencionaba a Julián Castro en todo el artículo, aparte de un breve crédito a su fundación como el socio de financiación inicial. La historia era sobre ella. Su éxito. Marco compró la revista. En el avión, leyó el artículo de principio a fin. Sintió un pinchazo, esta vez no de celos, sino de un orgullo distante y agridulce. Él no había creado a esta mujer, pero él, a través de sus propias acciones destructivas, la había liberado sin querer. Él había sido el catalizador de su magnífica transformación. Cerró la revista y miró por la ventana las nubes que había debajo. No era feliz, no de la manera triunfante en que alguna vez había definido la palabra, pero estaba en paz. Había aceptado su pérdida. Había aceptado sus errores. Estaba viviendo una vida más tranquila, más pequeña, más honesta. Su redención no se trataba de recuperarla. No se trataba de encontrar un nuevo amor. Se trataba de aprender, finalmente y dolorosamente, a vivir consigo mismo. Fue la tranquila aceptación de que su historia no era un gran romance, sino un cuento con moraleja. Y en esa aceptación encontró un poco de gracia. Había perdido el mundo que pensó que quería, solo para encontrar el pequeño y sólido terreno de una vida que realmente podría merecer. Así, el gran gesto de Marco se convirtió en su mayor lección. Aprendió que no se puede comprar el respeto y no se puede borrar la traición con un cheque. La historia de Elena nos enseña que nuestra fuerza más profunda a menudo se forja en nuestro dolor más profundo, y que el verdadero valor no se encuentra en con quién estás, sino en quién te conviertes. Su redención no fue encontrar un multimillonario, fue encontrarse a sí misma. ¿Qué te pareció el viaje de Marco y la increíble transformación de Elena? ¿A quién apoyaste al final? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale un me gusta a este video para que sepamos que quieres más contenido como este. Y no olvides compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Lo más importante, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia. Gracias por mirar.